Hola, mi nombre es Luis Carlos Rosario, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y aquí vamos a ver las aplicaciones de la transformada de Laplace para un análisis de circuitos eléctricos. En este proyecto vamos a representar una aplicación de la transformada de Laplace para un circuito en el programa de Proteus, de los cuales consta de dos partes. Una, donde los encontramos una representación de un circuito realizado con fines educativos, donde se pueden mostrar el recorrido de las corrientes de una fuente a otro punto, y otra donde se realiza de manera de cálculo el procedimiento por el cual se debe planificar la cantidad de voltaje que lleva el circuito como una aplicación de Laplace. Tenemos varios objetivos. Como objetivos generales, utilizar una de las tantas aplicaciones de la transformada de Laplace, demostrar un cálculo para un circuito eléctrico. Y como específico tenemos el análisis de un circuito eléctrico. Tenemos como marco teórico la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una transformación integral que lleva el nombre de su descubridor, Pierre-Simon Laplace. Toma una función de una variable real, t, medida de tiempo, para una función de una variable compleja s, el cual es frecuencia. Tenemos que encontrar varios puntos o varios elementos dentro del embobinado. Por ejemplo, tenemos bobinas que son inductores o reactor de un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido a que almacena energía en forma de campo magnético, un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o un núcleo hecho de material ferroso, por ejemplo acero magnético, para incrementar su capacidad de magnetismo. También encontramos como resistencias. Estas resistencias son la oposición, es decir, la dificultad al paso de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica es el paso del movimiento de electrones por un circuito o a través del elemento de un circuito, es decir, un receptor. Según dicho, podemos concluir que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones, obviamente, ¿no? También encontramos como condensadores. Aquí podemos ver que un condensador es un elemento capaz de almacenar energía eléctrica. Y también consta de placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Cuando conectamos el condensador a una fuente de voltaje, comienza a circular corriente por los circuitos, y una de las placas adquiere una carga negativa y la otra una carga positiva. Al apagar la fuente de voltaje, si conectamos alguna carga, ejemplo una resistencia o demás, el condensador comenzará a circular corriente desde el mismo condensador hacia la carga, pues también se descargará. Aquí vemos un circuito para realizar el procedimiento de las transformadas de Laplace. Para analizar los circuitos eléctricos debemos partir inicialmente planteando un circuito para analizar, en este caso el siguiente. Como podemos darnos cuenta, tenemos el circuito realizado en Proteus. Aquí vemos los diferentes elementos que anteriormente ya habíamos hablado. Tenemos la fuente de voltaje, la resistencia y el capacitor, ¿cierto? Aquí podemos ver el procedimiento. Partiendo de este circuito pasamos a establecer las condiciones iniciales del problema. Para t igual 0, podemos ver, y donde encontramos que R1 es igual a R2 igual a 12 kilo ohmios, y R3 es igual a R4, que es igual a 6,8 kilo ohmios, y el capacitor a 1 microfarad. Podemos darnos cuenta que ahí hemos reducido un poco nuestro primer circuito. Aquí vemos el procedimiento. Entonces, con nuestro objetivo de saber el voltaje a través de C1 para este instante de tiempo, como C1 está abierto al voltaje, al calcular será en R4. Ya vemos aquí, R total es igual a RA más R3 más R4 igual a 19,6 kilo ohmios. Y aquí vemos la ley de Ohm, que es para calcular corriente, y igual a 13 voltios sobre 19,6 kilo ohmios, que nos da 0,66 miliamperes. Entonces vemos el voltaje del capacitor, que es T igual a 0, y esto vendría siendo igual a R4 por 0,66 miliamperes, que nos daría 4,488 volts. Como se ve en las anteriores ecuaciones, se calculó una resistencia total
que es la suma de todos los resistores del circuito, y también se calculó la corriente utilizando la ley de Ohm. El voltaje resultante es nuestro voltaje inicial. Aquí seguimos en el procedimiento para T mayor que 0, abriendo el switch, que ya sabemos, obtenemos que la última parte del circuito funcionando es la malla comprendida entre el paralelo de R4 y C1. Aquí vemos las diferentes ecuaciones donde comenzamos ya a tener la parte de la matemática de Laplace. Esta parte que está aquí, ya, como podemos darnos cuenta, aquí comenzamos ya a hacer los procedimientos. Aquí tenemos Laplace y hacemos la derivada y la integral de esta operación que se encuentra aquí. Si nos ve, igual tenemos voltaje del capacitor sobre frecuencia sobre R4 más el capacitor de frecuencia por voltaje del capacitor sobre frecuencia menos el capacitor por 4,488 volts, que eso nos da igual, como nos decía anteriormente, pues, que decía que las corrientes que entran son las mismas que salen, y como aquí en este caso no tenemos corriente, pues entonces será 0. Aquí también, como podemos ver, son las mismas que tenemos acá, las entradas de corriente, que es igual a 0. Entonces aquí comenzamos a aplicar Laplace y tenemos nuestro voltaje 0. Entonces, como podemos darnos cuenta, de manera para que T sea igual a 0, o sea, en el tiempo, el voltaje de 4,488 volts, entonces en la ecuación resultante, cambiando el valor de T, se va a ver cómo varía el voltaje de C1 a través del tiempo. Como podemos darnos cuenta aquí, todo se multiplica a través de tiempo sobre la constante de tiempo. Y en conclusión, con esta aplicación se comprueba la aplicación de Laplace para el análisis de los circuitos. También nos deja una herramienta muy útil al momento de observar el comportamiento del circuito con respecto al tiempo. Muchísimas gracias.